Párrafo 1 y 2, pregunta. ¿Qué dificultades, parecidas a las que tenemos nosotros, afrontaron los judíos que regresaron a Jerusalén? Respuesta. Los judíos que regresaron a Jerusalén después de haber vivido en Babilonia enfrentaron dificultades similares a las que a veces experimentamos. Necesitaron una fuerte fe para dejar atrás la comodidad y la riqueza de Babilonia, y al llegar a su tierra enfrentaron desafíos económicos y políticos, así como la oposición de sus enemigos. Algunos encontraron difícil dedicarse plenamente a la reconstrucción del templo de Jehová. Aproximadamente en el año 520 antes era común. Jehová envió a los profetas Ageo y Zacarías para reavivar el entusiasmo del pueblo. A pesar de su éxito inicial, casi 50 años después, los judíos volvieron a caer en el desánimo. Esdras, un hábil copista de la ley, regresó de Babilonia para animarlos y ayudarlos a priorizar la adoración verdadera. Este relato refleja, como incluso en situaciones difíciles, la fe y el apoyo de personas dedicadas pueden superar los obstáculos. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué preguntas analizaremos? Respuesta. En este artículo veremos lo que Dios le dijo a su pueblo mediante Ageo y Zacarías, y analizaremos el ejemplo de Esdras. Esto nos ayudará a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo afectaron a los judíos las dificultades que afrontaron después de regresar a su tierra? ¿Por qué debemos poner en primer lugar la voluntad de Dios cuando pasamos por momentos difíciles, y qué nos ayudará a confiar más en Jehová pase lo que pase? Párrafo 4 y 5, pregunta. ¿Cuáles son algunas posibles razones por las que los judíos perdieron el entusiasmo? Respuesta. Los judíos que regresaron a Jerusalén enfrentaron diversas dificultades similares a las que nosotros enfrentamos. A pesar de su entusiasmo inicial por reconstruir el templo de Jehová, se vieron obligados a hacer frente a la tarea de construir sus propias casas, cultivar los campos y proveer para sus familias. Enfrentaron oposición de enemigos que conspiraron para detener la reconstrucción del templo. Además, la inestabilidad económica y política en la región, vinculada al imperio persa, generó preocupaciones entre los judíos sobre cómo mantener a sus familias, especialmente durante las campañas militares y rebeliones que afectaron al imperio después de la muerte del rey Ciro en el 530 a.C. Estas dificultades llevaron a algunos judíos a cuestionar si era el momento adecuado para llevar a cabo la reconstrucción del templo de Jehová. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué otra dificultad enfrentaron los judíos, y qué les aseguró Zacarías? Respuesta. Los judíos enfrentaron persecución y la prohibición de reconstruir el templo de Jehová en el 522, antes de nuestra era. Zacarías aseguró a los judíos que Jehová usaría su poderoso espíritu para superar los obstáculos. En el 520, el rey Darío anuló la prohibición, proporcionó dinero para las obras y ordenó a las autoridades locales que apoyaran a los judíos en la reconstrucción del templo. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué bendiciones recibieron los judíos por poner en primer lugar la voluntad de Dios? Respuesta. Los judíos recibieron bendiciones por poner en primer lugar la voluntad de Dios al priorizar la reconstrucción del templo. A través de los profetas Ageo y Zacarías, Jehová les prometió su respaldo si se dedicaban a esta tarea. A pesar de los desafíos, los judíos retomaron la obra con ánimo, finalizando la reconstrucción en menos de 5 años. En respuesta a su obediencia y priorización de la voluntad divina, Jehová les proporcionó apoyo material y espiritual. Esto les permitió adorar con alegría y experimentar las bendiciones de cumplir con la voluntad de Dios. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda Ageo capítulo 2 y versículo 4 a poner en primer lugar la voluntad de Dios? Respuesta. El versículo enfatiza la importancia de mantenerse fuerte y comprometido con la voluntad de Dios, confiando en que Jehová está con nosotros. En medio de las dificultades económicas o la oposición, se destaca la necesidad de poner en primer lugar el reino, confiando en la promesa de apoyo divino. La idea central es que al confiar en Jehová y enfocarnos en su voluntad, superaremos los obstáculos y no debemos temer. Párrafo 9 y 10. Pregunta. ¿Cómo se cumplieron en el caso de un matrimonio las palabras de Mateo, capítulo 6, y versículo 33? Respuesta. En el caso de Oleg e Irina, un matrimonio de precursores, experimentaron dificultades económicas al perder su trabajo después de mudarse para ayudar a una congregación. A pesar de estar sin empleo estable durante un año,
encontraron apoyo y cariño entre los hermanos. Aunque se sintieron desanimados al principio, se enfocaron en la predicación para mantenerse ocupados y centrarse en lo más importante. A medida que continuaron buscando trabajo, experimentaron el respaldo de Jehová y la congregación. En un día particular, un amigo viajó 160 kilómetros para llevarles alimentos, lo que reafirmó su creencia en que Jehová nunca se olvida de sus siervos, incluso en situaciones aparentemente sin solución. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué nos dará Jehová si nos centramos en hacer su voluntad? Respuesta. Si nos centramos en hacer la voluntad de Jehová, que incluye la obra de hacer discípulos y seguir sus mandamientos, podemos confiar en que recibiremos su bendición. Tal como se prometió a los judíos en el libro de Ageo, Jehová recompensará nuestra obediencia y esfuerzos en su servicio. Párrafo 12. Pregunta. ¿Por qué necesitaban una gran fe Esdras y los que viajaron con él? Respuesta. Esdras y los que viajaron con él necesitaban una gran fe porque emprendieron un viaje peligroso desde Babilonia a Jerusalén. Llevaban una importante donación de oro y plata para el templo, lo que los hacía vulnerables a los ladrones en los caminos peligrosos. Además, al llegar a Jerusalén, se enfrentaron a la realidad de una ciudad insegura con pocos habitantes y muros deteriorados. El ejemplo de Esdras nos enseña a confiar más en Jehová al enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué ayudó a Esdras a confiar más en Jehová? Respuesta. Esdras ya tenía confianza en las profecías de Jehová antes de viajar a Jerusalén debido a su experiencia previa. En el año 484 a.C., cuando el rey Asuero ordenó el exterminio de los judíos en el imperio persa, Esdras, posiblemente viviendo en Babilonia, experimentó el apoyo divino. Ante la amenaza, los judíos ayunaron y suplicaron a Jehová por ayuda. La situación dio un giro inesperado, y quienes planeaban destruir a los judíos fueron ejecutados. Esta experiencia fortaleció la confianza de Esdras en la protección divina y lo preparó para las pruebas futuras. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué aprendió una hermana cuando se quedó sin trabajo? Respuesta. Anastasia aprendió a confiar en Jehová y a mantener su neutralidad política al renunciar a su trabajo cuando sus compañeros intentaron involucrarla en asuntos políticos. A pesar de quedarse sin empleo, experimentó el cuidado y la ternura de Dios, fortaleciendo su confianza en que, si se encuentra en una situación similar en el futuro, Jehová continuará cuidando de ella. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué hizo que Esdras siguiera confiando en Jehová? Respuesta. Esdras continuó confiando en Jehová porque vio la evidencia de la mano de Dios en su vida. Reconoció el amor leal de Jehová y cómo Dios había influenciado al rey para que apoyara el embellecimiento de la casa de Jehová en Jerusalén. Esta experiencia fortaleció la confianza de Esdras, ya que percibió la constante presencia y ayuda de Jehová en su vida, lo que le brindó valor y determinación para liderar la misión de reunir a los líderes de Israel y dirigirlos en la tarea asignada. Párrafo 16. Pregunta. ¿En qué situaciones podemos ver con más claridad la mano de Jehová? Respuesta. Podemos ver con más claridad la mano de Jehová en situaciones que nos ponen a prueba, como pedir permisos a nuestro jefe para asistir a asambleas o hacer cambios en nuestro horario laboral. En estas circunstancias, experimentamos el apoyo divino y fortalecemos nuestra confianza en Jehová. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cómo sabemos que Esdras fue humilde en los momentos difíciles? Respuesta. Esdras demostró humildad en momentos difíciles al reconocer sus limitaciones y pedir ayuda a Jehová a través de la oración. En situaciones en las que se sentía abrumado por sus responsabilidades, buscaba la guía divina con humildad. Su confianza en Dios inspiró a otros, quienes también encontraron apoyo al seguir su ejemplo de fe. La lección aquí es que, al enfrentar preocupaciones económicas o inquietudes familiares, podemos seguir el ejemplo de Esdras, acudiendo a Jehová en oración con la confianza de que Él nos ayudará. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué nos ayudará a confiar más en Jehová? Respuesta. La confianza en Jehová se fortalecerá al ser humildes, pedir su ayuda y permitir que nuestros hermanos nos apoyen. La experiencia de Erika, quien a pesar de perder a su hija y esposo, no dejó de confiar en Jehová, destaca la importancia de compartir nuestras dificultades con otros,
ya que a menudo las respuestas a nuestras oraciones pueden venir a través de la ayuda de nuestros amigos. Párrafo 19 y 20. Pregunta. ¿Qué aprendemos de los judíos que no pudieron regresar a Jerusalén? Respuesta. De los judíos que no pudieron regresar a Jerusalén, aprendemos que, a pesar de sus limitaciones debido a la edad, la salud o las responsabilidades familiares, demostraron un apoyo generoso a quienes sí regresaron, proporcionando donaciones materiales incluso 19 años después del regreso del primer grupo. Esta actitud refleja la importancia de contribuir al servicio a Dios dentro de nuestras capacidades, ya que Jehová valora y recuerda cada esfuerzo que ponemos, como se ilustra en la instrucción dada al profeta Zacarías para hacer una corona con el oro y la plata, enviados por los judíos en Babilonia como un recuerdo de su generosidad. Párrafo 21. Pregunta. ¿Qué nos ayudará a mirar al futuro sin miedo? Respuesta. Para mirar al futuro sin miedo, debemos recordar la promesa reconfortante de Jehová a sus siervos, como se menciona en Ageo capítulo 2 versículo 4 y 5, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Confiar en que, al esforzarnos por hacer la voluntad de Jehová y aplicar las lecciones de las profecías de Ageo y Zacarías, así como el ejemplo de Esdras, podremos enfrentar cualquier dificultad con valentía y confianza en la protección divina.